Bienvenidos a Miller Matemáticas. El día de hoy vamos a hablar del teorema de Rolle, el cual nos dice que si f es una función definida en un intervalo cerrado AB en reales y continua, entonces f posee un máximo absoluto y un mínimo absoluto. Es decir, que existen un x sub m mínimo y un x sub m máximo que pertenecen al intervalo cerrado AB, tal que se cumple que las imágenes se encuentran de la siguiente manera. La imagen del x sub m debe ser menor o igual que f de x y menor o igual que f de x sub m. Valor máximo, valor mínimo, para todo x que pertenecen al intervalo cerrado AB. Entonces veamos su demostración. Sea f definida en un intervalo cerrado AB y r continua y derivable en el intervalo abierto AB. Supongamos que f de A es igual a f de B, es decir, sus dos imágenes. Entonces existe un C perteneciente a AB, intervalo abierto, tal que f' de C es igual a 0. Para ello entonces tenemos las siguientes consideraciones. La primera, puede ser una función constante. Si f de x es igual a una función constante, es decir, igual a k en el intervalo cerrado AB, se toma un c que pertenece a AB, tal que f' de c sea igual a 0, para todo x que pertenece al intervalo cerrado AB. Segunda, si no es constante, tendrá un máximo o mínimo relativo. Eso significa que sea f definida en un intervalo cerrado AB, en R continuo y derivable, en el intervalo abierto AB y f de A igual a f de B. Existe un x sub A y un x sub B, mínimo y máximo, que pertenecen al intervalo cerrado AB, tal que A menor o igual que x menor o igual que B, para todo x que pertenece al intervalo cerrado AB. Tenemos que en A y B están los máximos absolutos y los mínimos absolutos. Tercera, si f de A y f de E son máximos absolutos, entonces la función estará por debajo de estos puntos. En este caso existirá un C que pertenece al intervalo cerrado AB, en el cual f de C es un mínimo absoluto y f' de C es igual a 0, es decir, la derivada. Si f de A y f de B son mínimos absolutos, entonces la función estará por encima de estos puntos. En este caso, existirá un C que pertenece a ese intervalo cerrado, en el cual f de C es un máximo absoluto y f' de C es igual a 0. Veamos un ejemplo. Comprobar que la función f de x igual a x al cuadrado menos 4x más 11 cumple las hipótesis del teorema de Rolle en el intervalo 1, 3. Este intervalo es un intervalo cerrado. Veamos la solución. Primero, se verifica si la función es continua o no. La función es continua en el intervalo cerrado 1, 3 por ser polinómica. Segundo, se verifica si la función es derivable o no. Es derivable en el intervalo abierto 1, 3 también por ser polinómica. Ahora hallamos las imágenes para A igual 1 y B igual 3 en f de x igual a x cuadrado menos 4x más 11, donde encontramos que al reemplazar 1 nos queda 1 al cuadrado menos 4 por 1 más 11. 11 más 1 nos da 12, menos 4 por 1 queda 4, 12 menos 4 nos da 8. Y para f de 3, ¿qué tenemos? 3 al cuadrado menos 4 por 3 más 11. 11 más 9 nos da 20. 20 menos 12 nos da 8. Los dos resultados nos dieron iguales. Eso significa que existe un punto C en el intervalo abierto AB con derivada nula en dicho punto. Veamos ahora quién es este C. Entonces, tomamos f de x igual a x cuadrado menos 4x más 11.
Ahora entonces nosotros derivamos la función f de x. La derivada de x cuadrado es 2x, menos la derivada de 4x, que vendría a ser menos 4, más la derivada de 11, que es 0. Además, nosotros sabemos por el teorema de Rolle que f' de c es igual a 0. Entonces ahora reemplazamos c en f de x e igualamos. Y nos queda 2 por c menos 4 igualado a 0. En este caso 4 está negativo, pasa al otro lado positivo y nos queda 2c igual a 4. Despejando nos queda 2 que está multiplicando, pasa a dividir. 4 dividido 2 nos da 2. Encontramos el valor de c que corresponde a 2. Eso significa que el punto c igual a 2 está en el interior del intervalo 1,3, intervalo cerrado. Ahora se halla la ecuación de la recta para c igual 2. Entonces veamos. Lo primero que tenemos es y igual a mx más b, ecuación de la recta. Y entonces tenemos f de x es igual a x cuadrado menos 4x más 11. Reemplazamos el valor de c en nuestra función inicial. 2 al cuadrado menos 4 por 2 más 11. Entonces nos queda 2 al cuadrado 4. 4 más 11 nos da 15, menos 4 por 2, 8. 15 menos 8 nos da como imagen 7. Eso significa que se encuentra el punto 2, 7. Ahora reemplazamos en y igual a mx más b. Entonces nos queda que esto es 7 que vale y, 2 que vale x y f' de 0 que vale 0, es decir, la pendiente. Entonces 0 por 2, 0, nos queda que b es igual a 7. Por tanto nos queda la ecuación de la recta con pendiente 0 en el intervalo cerrado 1, 3. Y aquí nosotros encontramos su representación geométrica. 1, 8, imagen. 3, 8, imagen, y aquí está el punto. Para c igual 2, entonces apreciamos que fue 2, 7 su imagen, y aquí está la recta, en este caso representada como g de x igual a 7. Esto es Miller Matemáticas. Estudia porque los logros que alcances serán directamente proporcionales al esfuerzo que tú apliques. Si te ha gustado este video, dale like y te invito a suscribirte a mi canal Miller Matemáticas. ¡Chao!